Donald Trump radicalizó su disputa contra las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Ahora congeló millones de dólares destinados a Harvard, la más antigua casa de estudios de ese país y de la cual han salido 8 presidentes. Harvard se convirtió en la primera universidad en rechazar los cambios propuestos por Trump para modificar sus políticas internas, luego de que la Casa Blanca los acusara de fomentar, entre otras ideas, el antisemitismo. Tú fuiste a Harvard, cuando Harvard era buena. Lo que la universidad ha dicho es que vamos a defender nuestros principios y nuestros derechos legales. ¿Qué es lo que hizo que Donald Trump ahora decidiese declararle la guerra a la universidad más prestigiosa de Estados Unidos? El presidente quiere que Harvard se disculpe y Harvard debería disculparse por el atroz antisemitismo que tuvo lugar en su campus universitario contra estudiantes judíos estadounidenses. En Harvard este martes sus estudiantes y profesores se enteraban de que el presidente estadounidense amenazó con quitarles la ventaja fiscal de la que todas las casas de estudios superiores en ese país gozan. La razón: la administración Trump acusa a las autoridades de esa universidad, la más antigua del país, fundada en 1636, de no hacer los suficientes cambios para combatir el antisemitismo en su campus. Esto luego de que en 2024 el lugar fuese sede de diversas protestas a favor de Palestina. A pesar de todos los ataques públicos, de todos los intentos de caracterizarnos erróneamente, de presentarnos como simpatizantes del terrorismo o como antisemitas, el Comité de Solidaridad no es más que un grupo de universitarios de Harvard que se preocupan por Palestina. Pero no solo serían las protestas por Gaza. En Estados Unidos, las universidades están exentas del pago de impuestos federales sobre la renta, pero esta medida puede eliminarse si las instituciones se involucran en actividades políticas o se desvían de sus objetivos. De eso acusa Trump a Harvard. Trump sostiene, junto con varios de sus aliados, que los campus universitarios y en particular los de las universidades de élite de los Estados Unidos están radicalizados y están capturados por ideologías más bien cercanas a lo que podríamos definir como izquierda en el concierto del debate intelectual. Horas antes, Trump había anunciado la congelación de más de $2.000 millones en fondos federales para esta prestigiosa institución, dineros que eran destinados principalmente a la investigación. Todos los antiguos alumnos de la verdadera Harvard estamos muy orgullosos de nuestros indisciplinados estudiantes manifestantes. El lunes, Harvard se convirtió en la primera gran universidad estadounidense en rechazar las exigencias de la administración Trump, acusando a la Casa Blanca de intentar controlar a su comunidad. Todas las instituciones que se enfrentan a esta extorsión por parte de la administración Trump individualmente pueden no ser lo suficientemente poderosas como para resistir, pero creo que colectivamente tienen una enorme cantidad de recursos. La réplica de Harvard fue razón suficiente para que Trump quisiese ir más allá en contra de una universidad que paradójicamente tiene entre sus exalumnos la mayor cantidad de multimillonarios de ese país. Hubo profesores que dijeron que había tenido un comportamiento discriminatorio contra estudiantes judíos. La universidad no impuso medidas disciplinarias formales a ningún estudiante por estas violaciones de conducta. ¿Hasta dónde llegará la arremetida trumpista contra las universidades de élite en Estados Unidos? En Harvard ahora enfrentan el desafío de aceptar las condiciones del presidente, como lo hizo, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, o insistir en desafiar a la Casa Blanca y exponerse a perder millones de dólares. En medio de la guerra comercial, China ordenó a sus aerolíneas que no reciban más aviones del fabricante estadounidense Boeing. Un golpe directo al gigante aeronáutico norteamericano que ya estaba enfrentando dificultades para mantener su presencia en el mercado chino. Una noticia que llega días después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles de hasta el 145% a algunas de las importaciones provenientes desde China, provocando la respuesta de Beijing, que estableció gravámenes del 125% sobre los productos estadounidenses. Vamos a hablar ahora de una nueva función de WhatsApp que sorprendió tanto a sus usuarios que muchos creyeron que se trataba de un intento de estafa. Incluso se generó como una alerta viralizada en las redes sociales por esta nueva función. Ya, pero finalmente no era una estafa. La realidad es que la nueva actualización de WhatsApp lo que hace es incorporar la opción de un nuevo chat
de voz. Aquí le vamos a mostrar cómo funciona. Esta alerta se ha visto por estos días en grupos de WhatsApp. La advertencia por una supuesta estafa para hackear sus datos personales a través de este botón, unirme. No, una estafa. Ahora ponen mensajes para todo estafa, entonces no encuentro que sea útil, la verdad. Si te aparece ese icono, ¿te daría confianza? Para nada. Ninguna confianza. ¿Pensaría que es una estafa? Yo creo que sí. ¿Cómo están las cosas? Yo creo que sí. ¿Ya lo conocías? Sí. ¿Y lo has utilizado? No, nunca. Porque cualquiera lo puede usar, pues entonces como que es como raro igual que te aparezca eso. Ante la desconfianza, muchos creen que se trata de una posible estafa, pero no se trata de un engaño, sino de una función de WhatsApp que permite mantener un canal de audio de forma paralela al grupo original. La nueva funcionalidad se basa en poder tener como una sala de audio en donde la gente pueda entrar y sin tener que avisarle a todos tus usuarios. Esto es muy común, muchas plataformas hacen lo mismo, una copia de cuando uno se mete a una reunión en Google Meet o una reunión de Teams, versus a una llamada masiva como antiguamente era que hiciera sonar todos los teléfonos. Para iniciar el canal solo debe apretar este signo o desplazar la pantalla hacia arriba y unirse. Ahora, de ya haberse creado la conversación, solo deberá apretar este botón. Actualización de WhatsApp que solo está disponible para grupos que superen los 33 participantes y no sobrepasen las 256 personas. Es como una especie como de walkie-talkie, así donde uno habla y todos los que están en el canal pueden unirse a esta conversación de audio y escuchar lo que las personas están hablando, ¿ya? A diferencia de una videollamada, una llamada normal, como que está este chat de audio corriendo en paralelo a la conversación. ¿Pero por qué pudo haber sido confundido con una posible estafa, como muchos creyeron? WhatsApp en el último tiempo se ha prestado mucho para alguna estafa, algunas cosas que son extrañas. La gente no está acostumbrada cuando sale alguna funcionalidad nueva. Pero no, es una funcionalidad oficial, no es un hackeo. Igual hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de los hackeos no te van a hackear simplemente porque tú apretes un botón, ¿ya? Lo que el hackeo ocurre normalmente con las acciones que tú haces luego de apretar el botón, con la información que tú compartes. Información que en este caso no es requerida, es solo para unirse a un chat de audio cuya función no es otra que mejorar la experiencia del usuario. Esta es información útil para quienes estén planeando viajar esta Semana Santa, porque para evitar atochamientos en los pórticos, como es habitual, se habilitó la tarifa del peaje a autos y camionetas a Luca. Para conocer los horarios en que va a regir esta medida y las carreteras en que se va a poder circular solamente por 1.000 pesos, escanea con tu celular el código QR que aparece en pantalla con la información de Chilevisión Te Ayuda en nuestro sitio web.